Hola a todo el mundo, soy Katia de Ruso con Katia, estoy viviendo aquí en San Petersburgo, Rusia, y estamos aquí en este episodio de nuestro podcast de Ruso con Katia, donde les estoy contando cómo aprender a hablar ruso con confianza y fluidez, pero en un periodo corto de tiempo, como unos 6 meses, ¿ya? Esta clase va a ser para los principiantes, para la gente que apenas está empezando a aprender ruso. Sí, para la gente que, bueno, esta semana, por ejemplo, ha entrado a nuestra semana de ruso acelerado, sí, donde te voy a explicar, bueno, si has entrado a ti, sí, o ahí explico cosas básicas, ya es como una semana intensa de aprendizaje. Sí, hola a todo el mundo, hola, hola, Madrid, perfecto. Um, bueno, la pregunta de hoy es si el alfabeto ruso cirílico es difícil o no. Sí, es nuestra pregunta principal, pero normalmente, bueno, tenemos que hacernos más preguntas ya para contestar. Y lo que me gustaría compartir al principio es el ejemplo de mi alumno de curso cerrado, Luis. Algunos quizá ya vieron la entrevista con él, sí, que él visitó Rusia varias veces y vino esta vez para vivir aquí unos 3 meses. Y con él estábamos sentados acá en un café en San Petersburgo, los vimos en persona, aunque sea un alumno del curso cerrado, nos vimos en persona y pues le di el menú en ruso. Y bueno, lo pedí leer un poco, sí, a ver si él entiende lo que está escrito, porque era un restaurante en pleno centro de San Petersburgo, pero lamentablemente no tenían menú en ruso, en inglés o en español, ¿sí? Entonces sí, uno tiene que saber leerlo. Y luego, ¿cómo funciona el alfabeto cirílico? Funciona de la siguiente manera, que tú tienes como en tu idioma un sonido que representa alguna letra o una letra que representa un sonido, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer es aprender cómo se ve y cómo se pronuncia. Y veo también muchos casos cuando la gente se confunde, ¿sí? Aunque ya hable un poco ruso, pues saber cómo se lee y al mismo tiempo de repente, como este mismo Luis, lee bueno, ya les mostré más ejemplos, pero la letra P de castellano en ruso, se lee como R. Entonces, él ya habla muy bien ruso, pero sigue haciendo este tipo de faltas, como de repente dice, qué sé yo, pavota en vez de rabota, porque, bueno, lo lee como castellano porque se ve igual. Entonces, esto como que a veces nos ayuda, a veces no nos ayuda. Entonces, es parte de nuestro entrenamiento, si tenemos que practicar nada más. Luego tenemos la letra X en ruso. Sí, pero en ruso no es X, ya, y no tiene nada que ver ni con el castellano ni con el inglés. En ruso es la letra J, como tu J, ¿sí? Entonces, si José, por ejemplo, veo que hay alguien llamado José, aquí está así por llegar, y pues si escribimos tu nombre en ruso, vamos a tener que empezar a escribir. Exacto, sí, esta palabra José con X, sí, así se escribe G en ruso. Luego también tenemos este tipo de confusiones con la letra G, porque tú en castellano a veces la lees como G, en otros casos como G. Entonces, como si alguien se llama, no, Héctor no es un buen ejemplo. De hecho, sí, Héctor en ruso lo escriben con G, como Géctor, no sé por qué. Sí, y claro, claro, México, Méxica en ruso. Eso, y que G, hay letra G y se escribe como un palito así y un palito así. Es como, no sé, como L al revés le llaman, ¿no? L al revés, entonces se ve así y es la letra G y siempre es una G, ¿ya? No puede ser otra cosa como G, ¿ya? Y les he preparado unos ejemplos para que puedan entender que si aprenden estas asociaciones, si aprenden a leer las letras cirílicas, el alfabeto cirílico, la vida en Rusia va a ser
muchísimo más fácil. Es como el primer paso que tienes que hacer y la gente que ya ha pasado por eso dice que, bueno, si lo haces como con responsabilidad, tú podrás hablar, o sea, hablar, leer en ruso en una semana. Sí, entonces el alfabeto no es algo difícil que uno, no sé, tendrá que estar aprendiendo o practicando por muchos meses. No, no, una semana va a ser suficiente y tú pues haces algunos ejercicios. Por ejemplo, primero aprendes, ajá, letra F se escribe así, sí, como raro. Luego, ajá, letra G es la L al revés. Sí, letra C siempre es una S, ¿sí? Siempre en ruso es una S. La letra H en ruso es N, ¿sí? La letra H es N en ruso. Luego la L se escribe de otra forma. Y hay como 8 letras que son iguales, ¿ya? Esas son A, O, E y Y es un poco, bueno, es parecido, pero no es igual. Sí, como les dije, la P de castellano va a ser R en ruso, así que uno tiene que acostumbrarse a eso. Ahora les voy a mostrar un par de palabras, no estoy segura que se van a ver súper bien porque la cámara refleja a veces, pero vamos a intentarlo y voy a pedir escribirme estas palabras bueno, en tu alfabeto, ¿no? A ver si entiendes lo que quiere decir. Voy a empezar con el YouTube. Ahí creo que sí que se ve bien, pero en Instagram no. Tendrán que, tendrán que sí primero escribirlo bien. A ver, primero con YouTube. Esta palabra que está en amarillo acá, sí, esta palabra es internacional. Sí, y de hecho no sé exactamente cómo se escribe en castellano porque es una palabra internacional, entonces inglesa. Y a ver, vamos a intentarlo, ¿sí? La primera es justo X y ya les dije que era G, ¿ya? G. La segunda es A, luego I corta y P. Claro, muy bien. Es la palabra hype. Ese es un libro que me lo regaló mi mamá, bueno, porque lo tenían en casa y como no lo necesitaban, se llama Я люблю русский язык. Yo amo el ruso, ¿sí? Y aquí como hay ciertas cositas, reglas, como hablar bien sin errores, sin faltas y, no sé, cosas graciosas del ruso moderno también. Y justo acá hay una citación, ¿sí? De Belinsky, de un escritor ruso que dice que usar una palabra extranjera cuando tienes alguna palabra igual en ruso con el mismo significado, es como falta del sentido común, ¿sí? Es como estúpido, ¿sí? Tenemos que usar nuestras palabras en vez de sus versiones internacionales. Pero hoy en día es imposible, en ruso hay un montón de palabras así que, bueno, una cosa es decir hype, ya veremos otros ejemplos. Una cosa es decir hype y otra cosa es usar un verbo como ese. Bueno, ya vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Uno por uno. Así se escribe también. A veces la palabra easy se escribe así en ruso, no sé si se ve, es I-Z-I, entonces easy. Bueno, la gente joven, como yo, bueno, aún más joven, aún más lo hace, pues escriben este tipo de palabras. Es fácil, ¿sí? Easy. Y lo escriben así. Y es como, no tiene ningún sentido, ¿ya? Pero a nosotros, que estamos aprendiendo ruso, si a la gente hispanohablante, bueno, si hablas inglés también, nos hace la vida mucho más fácil, porque si tú sabes leer el castellano, claro, tú podrás entender de qué la gente está hablando, ¿sí? Especialmente hoy en día, ¿qué nos importa? Nos importa saber leer un poco más que hablar a veces, porque, claro, nos escribimos muchísimo, ¿sí? Nos escribimos y se usan muchas palabras así, o sea, en ruso lo que sucede es que tenemos muchas palabras bastante largas, ¿ya? Si nos dan, o sea, a veces, como uno quiere decir ambicioso y va a verse así la palabra, ¿sí? En castellano igual es una palabra larga, ¿sí? Ambicioso. Привет, привет. Sí, y
pero si hay una alternativa como простой, y en ruso sí fácil, y tú tienes easy, como ejemplos así, claro, son más cortos. El inglés en general es más corto, por eso en inglés es mucho más fácil escribir canciones, porque es mucho más fácil hacer, ¿cómo se llama? Rimas, creo que son rimas, ¿no? Sí, cuando palabras iguales, sí, al final de las líneas de las canciones. En ruso es mucho más difícil escribir poesía y canciones porque las palabras son muy largas y muy difíciles de encontrar, pues parecidas. Rimas, sí, gracias, Javier. Encontrar otra palabra así, miren, chipa. Chipa, bueno, se escribe al revés, T-I-P-A, ¿sí? Chipa. Y claro, aquí escriben un montón de versiones rusas de decir lo mismo. Sí, es una palabra rusa, pero en castellano es igual. Si tú dices tipo bla, 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 bla. Entonces, los rusos dicen chipa. Y si te escriben algo así, pues tú podrás entender si sabes leer, si sabes que la P se escribe de esta forma, ¿verdad? Es una P acá. Es una T normal y es la N al revés, ¿sí? Y A es una A, entonces chipa, bueno, bastante fácil. Aquí, a ver, tengo otra palabra. Me lo van a leer. Dios mío, lo que está en Instagram van a sufrir. Pero bueno, idiot, ¿no? Idiot se escribe. Y bueno, si tú lo sabes leer, pues más te vale, mejor. Vuelvo a las preguntas, palabras internacionales, ¿no? Vamos a leer la siguiente. Esta. Claro, hater es una palabra súper normal hoy en día y, um, y yo lo vi en las masterclass que hago, sí, en la gente que solo apenas está aprendiendo ruso, empieza a dar los primeros pasos, viene y dice, no entiendo nada, aquí está escrito, ay, muchas letras, muchas consonantes, sí, y da, y como que no saben, están muy perdidos. Sí, el hecho de reemplazar el sonido G con la X les hace la vida muy, muy, muy difícil, ¿sí? Y cuando empiezan a escribir en ruso, primero no se dan cuenta, ay, ¿qué significa eso? Otro, sí, y luego, si por ejemplo te escribes con la gente en ruso, con las rusas, con los rusos, nosotros lo que hacemos también es cortar las palabras. A veces la palabra es tan larga que para pues, escribirla más rápido, escribimos las primeras 3 letras, por ejemplo, y las últimas 2. Podemos poner como un tilde o algo así entre medio, sí, va a ser una palabra así, op. Y yo entiendo, quizás es informaция, pero yo escribo como info y ya, o algo así. Es como ejemplo. Entonces, el cómo se escribe es la base, porque nadie, nadie te va a escribir en ruso con las letras latinas, ¿sí? Solo la gente, ¿cómo le llamo? Como hay extranjeros cuyos padres nacieron en Kazajstán o Rusia y ellos pues saben ruso un poco, sí, lo saben hablar, pero peor que lo entienden bastante bien, pero escribir no saben el alfabeto cirílico. Es siempre muy gracioso escribir con ellos en las redes sociales porque te escriben y a veces, ay Dios mío, y como si, por ejemplo, habla alemán o castellano, aparte el ruso, ¿sí? Y como de repente, sí, te lo va a escribir de su forma que tú no lo escribirías así, ¿entiendes? Y es el único caso cuando alguien te va a escribir en ruso, pero con las letras latinas. Si no, por favor, pues dale. X es una J, no es tan difícil. Sí, hater. ¿Entendieron la palabra, verdad? Son haters, claro. Los que escriben comentarios malos en YouTube. Sí. A ver, ненавистник en ruso lo escriben, sí. Easy era с легкостью, ¿sí? O yo diría легко, ¿sí? Легко. Y gracias. La persona que se llaman Jimena, pero se escribe con G, Jimena. Bueno, más palabras. Aquí va a ser gracioso, vamos a ver. Aquí tenemos friendzona. Aquí, ¿sí? Friendzona. Y aquí es va friendzone.
en la friend zone, ¿ya? ¿Se entiende o no? Ya, si no hablas inglés, no hablas, quizás no vas a entender, pero claro, es muy internacional y aunque hablas un poco de inglés, vas a entender que es zona de amigos, sí, el que no ha podido hacer, claro, el novio, ya, friend zone. Y eso, lo que tengo después, yo lo voy a decir, sin que lo tengan que leer, pero va a ser del inglés igual, downshiftery. Eso va a ser un poco difícil de explicar en castellano, ¿sí? No sé si igual usan el anglicismo, ¿sí? O cómo sucede, downshiftery. Y claro, justo en ese instante uno ya piensa, como que una palabra en inglés, sí, o en castellano, sí, a veces son parecidos, explica como una frase gigante en ruso, ¿entiendes? Entonces, para decirlo en ruso, ya no es una palabra, ya tienen que ser, a ver cómo lo transcriben así, cómo lo traducen. Замедление чего-либо. Стиль жизни для себя, отказа от общепринятых благ, карьеры, уровня дохода, социального положения ради dушевного спокойствия, здоровья y свободы. Entonces, bueno, esta descripción quiere decir downshifting, ¿sí? Y claro, al principio hubo solo una palabra que es como digo, замедление, entonces empezar a hacer cosas más despacio, ¿sí? Entonces, vivir más despacio. Y eso, pues, luego se explica que, tú ya no quieres tener una carrera, quieres dejar tu trabajo y vivir tranquilo, tener una vida más saludable, bla, 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 ¿sí? Desmotivador, sí, un poco, ya. Downshifting para mí, yo ya tengo una asociación porque lo decimos justo para la gente que había trabajado 10 años en consulting, sí, y ya no tenía nada aparte de su trabajo, trabajando como, qué sé yo cuántas horas trabajan, pero muchísimas horas semanales, sí. Y luego, a los 30 años decide mudarse a África, ya chill, ya tiene todo el dinero del mundo, ya no quiere hacer nada, ya no le interesa su carrera porque está muy cansado, ¿sí? Y ahí hace el downshifting. Bueno, solo un ejemplo. Luego también palabras como aquí, a ver, ¿lo ven? Kulturny shock. Kulturny shock, si tú ves la palabra cultura escrita, en castellano tú quizá, ya en la letra U, la segunda, tienes que saber que es una U, ¿sí? Y si hacemos este paso, ¿qué sucede? Yo tengo como 2 grupos de amigos hispanohablantes en San Petersburgo. 2 grupos, ¿sí? Algunos hablan ruso súper bien, no sé cómo lo aprenden, dicen que en las calles o viviendo, no sé, nada, siendo activos, digamos, y hablan bastante bien, de repente, no, si digo algo en ruso lo entienden, no siempre hablan súper rápido, pero hablan rápido, a veces con errores gramaticales, pero hablan bien, ¿sí? Y otro grupo de gente que de repente, en algún momento, sí, de su vida acá, porque, por ejemplo, alguien que ha vivido acá por 4 años estudiando y, claro, sí, y como le dio miedo, dijo, no voy a aprender ruso. De hecho, quería hacer una entrevista con Andrés, sí, el colombiano. Yo, un día, él hizo como un artículo también para ser un poco más famoso, que supongo, sí, hizo un artículo sobre como 10 hechos de las chicas rusas y lo escribió, y yo pues luego subí un vídeo en castellano, en ruso a mi canal de YouTube explicando pues, ¿qué es este colombiano? Pienso de las chicas rusas. Y luego, claro, sé que está viviendo acá ya por varios años, sí, Andrés, no sé si estás acá. Y luego lo que sucede es que cuando le pido una entrevista de verdad, sí, para charlar sobre Rusia, como siempre hago, él dice, oye, Katia, pero yo no hablo ruso. Y yo, bueno, digo, si hablas un poco, supongo. Él dice que, pero no lo hablo. ¿Ya? Y claro, y
ahí supongo sí que sabe leer un poco, o no sé si sabe leer bien, si decidió no aprenderlo, sí, no sé. ¿Cómo entonces sobrevive en San Petersburgo? ¿Cómo? No sé, seguramente la mayoría de sus amigos tienen que ser rusos, tienes que escribir con ellos en ruso, o mm, si con todo eso les escriben en inglés. Eso sería muy raro, ¿verdad? No todos los rusos hablan inglés, entonces sería imposible. Aún menos rusos hablan castellano. O solo tienen que tener un círculo muy cerrado de amigos. Otra vez, vivir en Rusia, pero salir solo con latinoamericanos. ¿Y para qué vas a vivir entonces en un otro país si no tienes amigos de este país? ¿Sí? Claro, cada uno decide. Yo no digo que sea malo, claramente no, ¿sí? Pero ah, hay un montón de cosas que a veces subo a mis historias de ruso con Katia, ¿sí? Y, y estas cosas están como fuera del contexto, sí, cosas raras que uno normalmente no aprende dentro de un curso, ¿sí? Yo siempre intento hacer listas de este tipo de cosas. Por ejemplo, ayer o hace 2 días, una amiga mía tenía que venir a mi cumpleaños a San Petersburgo, viajar de Moscú a San Petersburgo, y me escribió «Я отпишусь», «Я отпишусь». Claramente yo lo entiendo porque hablo ruso, pero ella, bueno, no sé si ustedes, la gente que ya está hablando ruso un poco, sí, no sé si lo entenderán. ¿Qué significa «Я отпишусь»? Esta palabra es como писать, pero desescribir y reflexivo. No sé si es tan fácil de entender, ¿sí? Отписаться puede significar dos cosas. O dejas de seguir a alguien, como por ejemplo, подписаться significa seguir a un canal, luego отписаться es como dejar de seguir este canal, ¿sí? Y ella dijo, ya отпишусь, para decir que me va a escribir cuando decide, ¿sí? Entonces, ya отпишусь solamente significa que yo te contestaré cuando lo sepa, ¿sí? Yo te lo diré, te voy a escribir. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú, ya, que si tú quieres tener chats, ¿sí? Escribir con la gente rusa, tendrás que aprender este tipo de cosas. Y una vez sepas leer, va a ser mucho más fácil. Yo digo, si hablamos de alguien que está viviendo en Latinoamérica, que ahora me están preguntando que, ¿cómo es posible vivir acá 4 años y no hablar ruso? ¿Cómo es posible? Bueno, es posible, pero supongo que es un poco más frustrante, porque cada día tú vayas a hacer algo, cada día vas a encontrarte con alguien que no hable ni inglés ni castellano, ¿sí? Cada día. Ni siquiera puedes comprar un pasaje de metro sin hablar ruso. No lo puedes hacer, lo siento. ¿Sí? Y lo peor es que los rusos que no hablan otros idiomas, lo que hacen es empezar a volver a contar lo que ya han dicho, lo repiten, pero en voz más alta y cada vez más alta, y luego empiezan a gritar. Es como su manera, como que si no entendieran que no les entiende, aunque lo digas en voz alta, no te entiende, ¿sí? Algún extranjero, ¿sí? Y a veces como que ellos se enojan porque, ay, no me entiende, yo le estoy explicando que, por ejemplo, no puedes pasar por acá, ¿ya? Está cerrado, no se puede pasar, y pues alguien te lo dice en ruso, tú no entiendes y dices, ¿qué es esto? Ya, иностранец, si soy extranjero, no entiendo. Y, y claro, y tú, que te van a gritar y no es agradable cuando te gritan, no quieres, ¿no? Que te traten así, quieres ser normal, como todo el mundo. Si todo el mundo sabe que no hay que ir por ahí, pues tú tampoco vas, porque no eres ni tonto ni nada. Si sabes leer en ruso, si está escrito, pues tú lo has entendido. Luego, Luis me lo contó de Sochi, está viviendo en Sochi. En Sochi aún menos gente habla inglés o ruso o castellano. Y me dijo que cada día tenía que comprar cosas y en el mercado solo se paga con efectivo. Entonces cada día él tenía que entender cuánto le dicen a pagar. Porque claro, tú te dicen, ajá, esta cantidad de tomates es tanto, esta cantidad es tanto. Y luego te dicen un número
Y si tú no sabes que es 1.700, pues no sabes cómo pagar, no sabes cuánto te tienen que dar de vuelta como cambio. Y claro, el dinero nos importa. Ahí sí que tenemos que saber si está bien o no, ¿ya? Ayer trabajé en el módulo 15 de mi curso cerrado de ruso con Katia. El módulo número 15 habla de la moneda, de cómo cambiar dinero, ¿sí? El vocabulario, sí, palabras necesarias. Y luego ahí es un poco más fácil con los números, porque cuando llegas al punto ese para cambiar dinero, ahí está siempre escrito, ¿no? El signo de dólar y pues la cantidad de los pesos o rublos que tienes que pagar por un dólar. Entonces ahí es visual, ahí no tienes que pronunciar este número, ¿verdad? Solo tienes que decir, я хочу поменять рубли на доллары. Sí, quiero cambiar dólares por rublos por dólares, ¿sí? Sí, en Rusia no se habla mucho inglés, según amigos de Rusia, es verdad. O sea, es bastante raro encontrar gente que te hable normal. Sí, yo tengo mis propios estándares de los idiomas y yo creo que hablar bien está como hablan mis amigas, sí, como ya vivieron en Estados Unidos o en Chile. Yo también estudié en inglés, sí, y ese es el nivel que, bueno, uno como está normal, como yo castellano, inglés es igual para mí, súper tranquila, ¿no? Y como que yo no hago faltas, aparte que hable rápido, no, o sea, uno hace faltas, chicas, pero no va a hacer faltas así gramaticales como del colegio. ¿Sabes lo que quiero decir? Y entonces, para comunicar, sí encontrarás algunas personas que te comunican, porque en el mundial también hubo un montón de voluntarios, sí, que hablaban inglés y sí, solo trabajaban, sí, francés y bueno, ya un poco más raro encontrar otros idiomas, pero es posible. Y hay clubs de practicar idiomas. Manuel, no sé si lo conocen, el mexicano. De hecho, hace tanto que quiero hacerle una entrevista. Él está viviendo en Kaluga. Antes vivía en Kazán. Después de la pandemia volvió. Ahora está en Kaluga. Es una ciudad no tan grande, chica, cerca de Moscú. Y ahí es como una estrella porque él hace clubs de inglés y castellano gratis. Entonces salen las noticias, porque para la gente es muy raro tener un extranjero y que te enseñe idiomas así. A ver, un par de preguntas por acá. Es como una palabra compuesta. Sí, 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 sí. Nos gusta, es como alemán en este sentido. Yo no hablo alemán, pero sé que también lo hace, que como sí, en alguno de los previos lives lo puedes encontrar de palabras como un poco más largas y a veces tiene una letra conectora y solo hay dos bases, ya y es una palabra un poco más larga. Todos los lives están aquí en el canal de Ruso con Katia. Sí, sí, fiesta de cumpleaños, todo súper bien. Hola Katia, muy buenos días. En Rusia el inglés no es el idioma extranjero que estudian en la escuela. ¿Por qué tan poca gente lo habla? Sí, 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 claro que lo es. Sí, lo aprendemos en el colegio, pero es que la manera de las instituciones tradicionales es muy mala. No enseñan a hablar, enseñan a hacer tareas de los libros y tú siempre tienes que esperar a un grupo gigante de tus compañeros de 30 personas que no han hecho su tarea de casa. Siempre, o sea, si te aplicas bien, ya, si estudias bien, igual es muy difícil llegar a un nivel alto porque siempre te para el resto, ¿sí? Y los profesores tampoco hablan bien inglés, como que lo hablan, pero no sé, en Rusia el sistema educativo es un problema porque, imagínate, por ejemplo, yo, bueno, no sé si es bonito ponerme como ejemplo, pero pasa así que si alguien habla bien del clase, ¿sí? Alguien tiene un buen nivel y yo pasé el examen de inglés mejor que todos los 100 personas de mi colegio, ¿sí? De este año. Yo pasé ese examen mejor que todos, entonces se supone que yo tengo un buen nivel de inglés. ¿Qué sucede? Que yo me voy de Kostromá, pues yo entré a la Universidad Estatal de San Petersburgo, yo estudié negocios internacionales, yo me voy a trabajar a una empresa grande o me voy a Chile a trabajar, ahora estoy viviendo en San Petersburgo, no pienso volver a Kostromá a enseñar inglés, ¿me entiendes? Entonces siempre la gente que enseña es que no pudo entrar a buenas profesiones, así funciona. Y por eso como la calidad de educación no siempre es buena. Mi escuela era buena, pero igual, sí, así funciona. Lamentablemente, llegar
es que saber decir un par de cosas es una cosa, pero ahora una de mis mejores amigas, Alona, am, está hablando con un extranjero para mejorar su inglés por primera vez en su vida. Tiene que traducirlo todo, entonces para hacer una frase tarda mucho y se frustra, ¿sí? Y por eso siempre es tener perseverancia y llegar a un nivel cuando ya te sientes cómodo hablando, ¿sí? En este idioma para ya no estar sufriendo, ya no, que no, siempre es mejor usar el traductor, pero no es lo mismo. Tienen muchos dialectos en Rusia. En ruso no hay tantos dialectos, solo pronunciación es un poco diferente en varias partes de Rusia, pero mínima, sí es algo de o a, cuando decimos más o que a, y a veces cortar algunas sílabas, entonces pronunciar algunas sílabas sin vocales. Pero eso se entenderá, sí, eso no es tan grave. No es como argentino, sí, o mexicano, que antes era muy difícil para mí. ¿Qué hay sobre las letras y mexicas al momento de traducir un nombre o una palabra? Y es una letra normal, es como I, ¿sí? Y creo que las letras no tienen mucho que ver con la traducción, ya solo se escribe de esta forma, las letras signo suave, signo duro, sí, tienen una función de pronunciación y nada más, ¿sí? A la traducción no tienen a veces hay palabras que son iguales, pero cuando les pones este mezquiznak, sí, signo suave, ya es otra palabra, sí, como por ejemplo con y coñ. Con se escribe de 3 letras, con, y coñ es un caballo, sí, coñ, con signo suave. Y ahí, pues son otras palabras, entonces si te confundes, no, ya sé que en Argentina no cortan las palabras, pero digo que tiene un acento muy especial, que es muy diferente de las otras zonas, ¿sí? De Latinoamérica. Y en Rusia no es tan así. Vas a Vladivostok, está cerca de Japón, te hablarán de la misma manera que en San Petersburgo. Claro. Sí, sí, sí. Hay oportunidades acá en Rusia para quienes tienen buen nivel de inglés, como profesor y tutor. Sí, 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 sí. Eso, claro, hay mucha demanda para eso. Am, sí, la educación es igual que en Chile en inglés. Sí, les enseñan inglés americano el estilo de Inglaterra. Eso depende, pero la gente habla tan mal que ya no hablemos de acentos. Creo que el acento americano en general es más fácil de aprender, entonces es más el acento americano, ¿sí? Am, y yo, por ejemplo, yo puedo adaptar mi acento, como en castellano a veces puedo, si quiero, si de verdad quiero, puedo adaptar mi acento, pero me cuesta, pues hablo más lento. En inglés es lo mismo, yo para mí el inglés de Inglaterra es muy, como muy difícil de pronunciar. Yo sé hablar así, pero para mí es una mezcla. Sí, igual cada uno tiene su acento, su manera, y yo creo que es algo bueno tener tu propia manera, a ver si te entiende. Sí, acabo de ver la primera clase grabada. Perfecto, yay, la semana de ruso acelerado ya comenzó hoy. Sí, 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 es verdad. O sea, también un comentario bueno que el castellano en Rusia, claro que se enseña de la manera am, técnicamente correcta, o sea, el castellano de España, sí, el español, sí. Y, yo veo un montón de gente, justo antes de mi cumpleaños fuimos al bar Mapuche, se supone que es chileno, pero solo la dueña es la mitad chilena, creo, y sirven de todo, sí, de tragos mexicanos y todo, y todo. Y todas las chicas ahí que hablaban castellano lo hablan con el acento de España, porque así se enseña, y como que, claro, todos mis amigos de Cuba, Colombia, sí, Ecuador, ellos se sienten un poco estresados, ¿no? Raro cuando les hablan así, de vosotros y bla, bla, bla. Ya tengo un poco más de acento chileno y igual estoy tranquila con eso. Bueno, a ver, entonces, si tú aprendes a leer en castellano, no, en castellano ya sabes, en ruso, si tú lo aprendes a hacer bien una vez, ya entrarás al mundo de ruso.
aunque suene como wow, pero en realidad es así, ya entras al mundo porque vas a poder leer nombres de restaurantes rusos por todo el mundo, sí, que sea en Londres o en Indonesia, qué sé yo. Sí, y a México voy en mayo, así que todo bien con mi visita. Solo tengo que esperar un poco por ahora. Am, lo estoy planificando, sí, ahora. Y luego, para no tener malentendidos y para entender que los rusos te escriben, porque la manera de escribir es muy diferente a cómo se habla y a veces usamos estas palabras internacionales, entonces va a ser mucho más fácil una vez sepas leer. Y en el menú, como dijo Luis, palabras como hot dog, Coca-Cola, coffee, siempre van a estar ahí y si tú no sabes que X es una G, no vas a leer el hot dog, ¿me entiendes? Hot dog no lo podrás leer y sí, pues tú pides un hot dog, siempre vas a estar a salvo. Ya, bueno, ahí estamos. Si te ha gustado esta clase, sí voy a salir un par de veces a la semana, el lunes, el miércoles en live. Si estás dentro de la semana de ruso acelerado, pues ahí te veo. Y si no, comparto estos vídeos y bueno, cuando estoy en vivo, lo comparto en el grupo de Telegram que tenemos. Telegram es una aplicación como WhatsApp, pero rusa. Es muy buena para este tipo de comunidades y ahí y sí, ahí comparto todos los materiales exclusivos, todo lo que comparto aquí y lo muestro en la pantalla, por ejemplo. Ahí sabrás todas las noticias de los materiales de ruso, de curso, bla, bla, bla. ¿Qué haces? Pues o vas al rusoconkatia.com/telegram, así, o descargas la aplicación de Telegram y ahí, eh, sí, y ahí pones ruso con Katia, ¿ya? Y me encuentras ahí, ¿ya? Nada, nos vemos el miércoles. Comparte esto con tus amigos, espero ver más gente. Gracias por estar, ¿sí? La tradición de cumpleaños en Rusia, sí, voy a grabar un video de eso, creo. Sí, voy a grabar más videos ahora. Gracias, muy bueno verlos otra vez. Все, всем спасибо большое. Nos vemos en la clase siguiente y en todas las redes estoy ruso con Katia. Nos vemos. Всем спасибо. Пока-пока. Всем пока.